También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y él aquí se está refiriendo a las cartas, a la Biblia, a las escrituras. Le voy a dar entonces inicio, lectura a estos versículos en los cuales vamos a exponer nuestra meditación. El domingo pasado hablamos del verso 1 al verso 15 de Segunda de Pedro y hablamos de cosas hermosas y desafiantes y amonestantes que tenemos que nutrir la fe y tenemos que poner diligencia en estas cosas. Ahora vamos a ver del verso 16 al verso 20, 21, pero solo voy a, creo, ocupar el tiempo en el verso 16 y 17. ¿Cómo dice el subtítulo allí en tu Biblia de estudio, hermano? ¿O en tu Biblia? En mi Biblia dice exactamente igual, testigos presenciales de la gloria de Cristo. Así que, ¿cómo lleva por título este sermón? Si lo lee usted ahí en la pantalla, unidos, testigos de Cristo. Y esto es un concepto importante, hermano. En la Biblia es un testimonio. La Biblia es un testimonio. ¿Quién es el que mandó, el que declaró, el que inspiró, el que dirigió a los seres humanos para escribir esta revelación? Es Dios. Dios inspiró y Dios es testigo. Vemos por allí que hay una confesión de fe llamados testigos de Jehová, pero sabe que Jehová es testigo. Jehová, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, los tres son testigos, porque conforme al contexto, conforme a la ley, para que una aseveración sea válida, tiene que constar de 2 o 3 testigos. Pablo en las cartas pastorales les dice, contra un pastor no admitas acusación. ¿Cómo? A menos que sea por 2 o 3 testigos. ¿Sí? O sea, no se acepta una acusación a un pastor con un solo testigo. Tiene que haber 2 o 3. Esta es la regla. Por eso cuando Jesucristo llega, ¿y qué es lo que Jesucristo vino diciendo? Que Él era el Hijo de Dios. Y ellos le dijeron, tu testimonio no es válido porque lo das tú. Y es cuando Él dice, no, mi testimonio sí es válido porque el Padre da testimonio de mí y el Espíritu. Así que es importante, Dios se ocupa del testimonio, hermano, para que algo sea validado, ¿sí? Y habla aquí de un sentido judicial, jurídico, que nosotros vamos a escuchar cómo Pedro ocupa todo lo que el Señor le ha enseñado, todo lo que el Espíritu Santo le ha confirmado y todo lo que él ha vivido, porque estamos hablando no de el Pedro de los Evangelios o del libro de los Hechos, estamos hablando de Pedro ya anciano. Sí, se calcula que ya pasaba los 60 años, ya era, como dice en Primera de Pedro 5, yo, Pablo, anciano, dice juntamente con vosotros. Y él también ocupa la palabra para anciano, pastor. Ya Pedro era un anciano, ya sus, sus perspectivas, sus maneras de ver eran diferentes, sus conceptos de ver la vida ya era diferente. ¿Cuántos entienden esto que estoy hablando? ¿Cuántos, según la edad que tienen esa perspectiva de la vida, verdad? Los planes, los sueños, y eso va cambiando y cada uno
en la edad, en la etapa que vamos viviendo. Si cuántos estamos contentos en la etapa que estamos viviendo, yo le doy gracias a Dios por la edad que tengo, por la edad que estoy viviendo, y yo sé que cada uno de nosotros le da gracias a Dios por lo que le ha permitido vivir. Y ya nosotros también nos convertimos en cristianos, pero vamos a ir viendo todo eso. Ok, si acabas de llegar, estamos en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, y dice el apóstol Pedro: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria, aleluya, una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Escucha, y nosotros, dice Pedro en plural, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Se cree que él se estaba refiriendo al monte Tabor, el monte como el monte santo, ¿sí? Donde se conoce como el monte de la transfiguración. Así que dice pues, vamos a exponer este versículo: porque no os hemos dado a conocer el poder. Y aquí ocupa una palabra griega, como dice ahí, dunamis, de donde viene el término dinamita, poder. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder. Aquí está hablando de dos cosas: el poder de Jesucristo. Pedro está diciendo que no les ha dado a conocer ¿a quién? A sus oyentes en el primer siglo y a los oyentes en este siglo. Que dice Pedro que no ha dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo siguiendo mitos, dice. Mitos. ¿Alguien entiende lo que es un mito? Una fábula, una leyenda, dice, lo que la gente cuenta. No, él dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos. Y sí, es verdad, porque Pedro vio muchas cosas con sus propios ojos para testificar. ¿Para qué Dios Jesucristo llama a Pedro? Dice, ve, sígueme y te haré pescador de hombres. Pero ¿cuál es el propósito? Ser y dar testimonio. Porque esa es la fe. Vamos a ir entendiéndolo. Hermano, ¿usted cree, como él dice en la primera carta cuando vimos, dice, a quien amáis sin haber visto? ¿Cuántos aman a Cristo y no lo vieron con sus propios ojos? Pedro lo vio con sus propios ojos. Y Pedro fue escogido para dar testimonio, como los 120 que estaban en el libro de Hechos, que narra Hechos, en el aposento alto, los 120, el Señor Jesucristo les dice, y recibiréis ¿qué? Dunamis, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué es el poder? Y me seréis testigos. Y aquí lo sabemos, ocupa la palabra griega martureo, de donde nos viene a nosotros el concepto mártir. El ser testigos de Cristo, el levantarse en medio de una sociedad enemiga del Señor y decir, Cristo es real. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero al tercer día resucitado. Y esto levanta ámpula en esta sociedad que cada quien quiere vivir la verdad relativa que bien le acomoda, y nosotros estamos testificando de la verdad absoluta. Jesucristo es la verdad, tu palabra es la verdad. Así que para ser testigos de Cristo es que se necesita el poder.
Y hemos confundido esto los ministros en la iglesia y pensamos que el poder es ver gente quebrantada, llorar, temblar, caer, gritarse, dar vueltas. No, eso no me muestra a mí que verdaderamente hay una manifestación poderosa del Espíritu Santo. Cuando llegó el Espíritu Santo, fue derramado en Hechos, en Pentecostés, el domingo a las 9 de la mañana, ¿se cayeron? No habla que se cayeron. ¿Dieron vueltas? No. Profetizaron. ¿Y cuántos entienden lo que es profetizar? Predicaron. Y predicaron en diferentes idiomas y dialectos. Tan es así que todos los que habían ido a la fiesta nacional, que eran de diferentes regiones, pero eran judíos, iban a la fiesta nacional. ¿Qué fue lo que les asombró? El testimonio de ellos, que siendo judíos, galileos, dice, los oían hablar las maravillas de Dios en su propio idioma. Así que recibir poder, hermano, es recibir esa capacidad de hacer posible lo imposible. Pedro era temeroso ante las autoridades. Él negó a Jesús, pero después de que recibió el poder, fue lleno del Espíritu Santo. Él predicó sin temor a la muerte y sin temor alguno y con una capacidad, porque eso es cuando alguien recibe el Espíritu Santo. Usted se convierte en un ministro competente, como dice Pablo a los Corintios. Así que él hace énfasis porque no os hemos dado a conocer el poder, o sea, las cosas que Cristo ha hecho. Nosotros tenemos que hablar lo que Cristo ha hecho en la vida de quién, en la vida de alguien que conozcas, pero primariamente en la vida de quién, mi amada familia, en mi vida. Yo tengo que dar a conocer a la gente, me escuchen o no me quieren escuchar. Yo tengo que decirles lo que Cristo, buenos días, ha hecho en mi vida. Las señales y maravillas que mi Dios a través de Cristo, a través de la fe en Cristo Jesús, porque nosotros creímos en Cristo y vimos su gloria y su poder. Matrimonios a punto de terminar, vidas desordenadas, como he dicho, como ovejas desgraciadas. Alguien me dijo, ¿cómo sí? Ovejas sin gracia, porque la gracia y la paz es necesario de parte de Dios. Y andábamos como ovejas desgraciadas, como ovejas descarriadas, cada uno nos desviamos como ovejas al matadero, pero oímos el evangelio. No tuvimos la dicha de Pedro. Pedro dice, y habla en plural, lo vimos con nuestros propios ojos. Entonces yo quiero hacer énfasis en esto. Escuche, es muy importante ser testigos de Cristo. ¿Sí se oye? Él derramó el Espíritu Santo no para hacer show, porque hoy desgraciadamente en las iglesias que dicen, cayó el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Todos se cayeron. Hasta el pastor se cayó. Yo le llamo lenguas de emergencia, unción de emergencia. Como no se prepararon, se la pasaron enfiestados o viendo el deporte preferido, y ya no tengo palabra, pues empiezo a hablar en lengua y me da el telele y me caigo y la gente va a decir, wow, qué unción. ¿Y qué dijeron? Nada, pero el pastor se cayó. Yo le llamo, esos son cosas de emergencia. No, hermano, cuando llegue el Espíritu Santo te va a capacitar, te va a dar poder, repito, porque es importante, me va la vida en esto, que usted entienda, porque yo quiero que cuando usted salga de aquí, entienda la comisión suya. Buenos días. O sea, no es que venga usted y se vaya igual. No, yo quiero que cuando usted se vaya de este lugar, usted diga, wow, tengo una comisión de dar testimonio de mi Señor Jesucristo. Porque es necesario que yo, ¿qué? Proclame. Es necesario que yo anuncie lo que Él ha hecho en mi vida. ¿Alguien aquí, Dios ha hecho algo en su vida? Yo sé que sí, la mayoría los conozco. Somos testimonios vivos, testimonios vivos. Hoy la palabra que está aquí, que quiero que alumbre en sus mentes y se guarde, es testigos de Cristo. ¿Sí?
Pero ¿quién es el primer testigo de Cristo? Esa es pregunta de escuelita bíblica. ¿Quién es el primer testigo de Cristo? ¿Quién dio testimonio de Cristo? Que Cristo era su hijo, ya se lo dije, y que él había sido enviado para salvar a los perdidos. ¿Quién es el primer testigo? Dios, Jehová el Padre, hermano. Y aquel que se diga testigo de Jehová tiene que ser testigo de Cristo. Porque al igual que el Padre, nosotros tenemos que decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él cambia las vidas. Se llama Jesucristo. Aleluya. De eso se trata, hermano. Y es tan importante. Y ya Pedro escribe a una iglesia universal. Envía su epístola pastoral y reafirma y confirma y dice, se trata de Cristo. Hermano, el recibir poder, el recibir el derramamiento del Espíritu Santo en la fiesta de Hechos que estaba profetizado, vemos que es, recibiréis poder. ¿Para qué? Así que cuando usted vaya a una iglesia de visita o fue a otra ciudad y le digan, es que este es el derramamiento del Espíritu Santo y no profetizan para nada, salga usted de ese lugar y busque una iglesia donde se manifieste el poder. ¿Cómo se manifiesta el poder? Contando las maravillas de Cristo y dando testimonio y diciendo, yo doy testimonio, porque ese es el tema, lo que yo vi y oí. Cuando quisieron callar, recuerde que lo hemos visto en prédicas anteriores, cuando quisieron callar a los apóstoles en el libro de Hechos, por ahí del capítulo 4, que les dijeron dejen de hablar de Cristo y de su resurrección, cuando sanaron al cojo de la Hermosa y los metieron a prisión y los soltaron bajo la coerción de decirles van a salir pero van a dejar de hablar ya, y ellos dijeron juzguen ustedes si es menester, si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Y ellos dicen, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, visto y oído. ¿Cuántos aquí, voy a estar aplicando rápido, cuántos aquí han visto y oído el poder de Jesús de Nazaret? Aleluya. ¿Cuántos aquí han visto y oído el poder de Jesús de Nazaret? ¿Cómo? Vi que el cielo se abrió, vi que alguien se levantó y levitó en la silla. No, ¿cuál es el poder de Cristo Jesús? Poder de Dios para salvación. ¿Qué decía el apóstol Pablo en Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder, dinamita. Lo que la iglesia necesita es poder de Dios para salvación, hermanos, no para hacer show. Yo no necesito poder para que usted llore, eso no es asunto mío. No necesito poder para que usted sienta el quebrantamiento, ese no es mi trabajo. Mi trabajo es predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra. ¿Y de qué habla la Biblia? De Cristo el Salvador. ¿Hay alguien vivo esta mañana? Entonces, ¿qué tenemos que predicar? La palabra, hermano. Yo no necesito ayudar a la palabra porque hay poder. Recuerde que el Espíritu Santo no trabaja en vacío. Hacemos calzada, hacemos camino para que el Espíritu Santo use la palabra y la acomode en cada corazón. Y entonces veremos gente quebrantada, gente contrita de corazón y humillada de corazón. Y Dios allí se manifiesta. Y aquel que amaba el pecado, nos asombramos que ahora aborrece el pecado. Aleluya. Y eso se llama poder de Dios para salvación. Buenos días, iglesia. Poder de Dios. La iglesia de Cristo necesita poder de Dios para salvación. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, yo me gozo en eso. Está en Romanos 1:16 y así dice. Porque se burlaban de los cristianos. ¿Sabe usted que no es nuevo que se burlen de nosotros? ¿Qué se burlaban de los cristianos en el primer siglo, de los apóstoles, de la doctrina? ¿Dónde está el que iba de venir? No, que dijo que ya venía y mira cuántos años han pasado, ya vamos 30 años y no llega.
Y ese tema lo vamos a ver más adelante en la segunda carta de Pedro, donde dice que Dios no retrasa su parousia, como algunos tienen por tardanza, sino que es que misericordioso, no queriendo que nadie se pierda, se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque el poder de Dios, mi alma alaba al Señor, es para salvación. Hermano, usted es salvo. Entonces usted tiene el testimonio en sí mismo. Usted es salvo. Entonces usted es un testimonio vivo. Oh, gloria. Amado, si usted es salvo, usted es un testimonio vivo de Cristo. Si no entiende, ya lo va a entender algún día en su vida. Pero de eso hay que gozarnos. Cuando alguien diga, oye, ¿tú crees en Jesús? Yo soy testimonio vivo del poder de Jesús. ¡Hey! ¡Wow! Eso es, hermano, lo hermoso. Cuando alguien te diga, ¿y tú por qué vas a la iglesia? Es que yo soy testimonio vivo. Y le dices, ¿quieres saber algo de mi vida? Siéntate un rato, te voy a platicar quién yo era y qué es lo que Él hizo. Él sigue libertando cautivos, dando vista a los ciegos y oído a los sordos. Y yo soy, ¿qué? Testimonio vivo de su poder. Él es poderoso. Él es el todopoderoso. Y es lo que dice el apóstol Pedro. Porque no os hemos dado a conocer el poder, dice. ¿De quién? De Jesucristo. Siguiendo fábulas. Hermano, fíjese que hoy por la mañana iba yo a entrar al baño y descendió el Señor en mi habitación. Teclado, por favor. Y lo miré y me miró. ¿Quién dice? ¿Sabe que así, un predicador, hermano, que fui a ver una campaña y yo me quedé con los ojos así cuadrados, atónito, patidifuso? Y dijo, y me estaba yo afeitando en el departamento y entonces un ángel se manifestó allí y me dio esta palabra que hoy les voy a predicar. Y todos así, hermano. Sí, es verdad. Porque somos crédulos. Y por eso se aprovechan. Porque ahora en Cristo, hermano, me la pasan enfrente y ya no es como antes. Antes no. Yo estaba, pero mire. Pero ahora ya no. Ya perdí el olfato para lo malo. Ya me engañan y me hacen. Pero bueno, uno es crédulo. ¿Cuántos ya son crédulos? ¿Cuántos ya son creyentes, hermano? ¿Cuántos ya son obedientes? ¿Cuántos ya son dóciles? ¿Sí o no? Y por eso es que se aprovechan del pueblo de Dios y lo engañan, hermano. Y te pueden mantener abusando y engañando 5 años, 10 años, 15 años, hasta que Dios viene y en su misericordia te muestra y usted sale de ese lugar. Y luego dijo ese hombre que el ángel le reveló y él se afeitó y que se puso la corbata y le dijo, ¿cómo me veo? Y que le dijo, está bien. ¿Y eso se llama qué, hermano? Fábula. Yo después cuando crecí dije yo, ¿y será que se siguió afeitando? Hermano, un ángel dice que no cabía en la habitación. Eso es fábula. Y es lo que Pedro está remarcando, porque no os hemos dado a conocer el poder del Señor Jesucristo a través de fábulas. Hermano, yo no necesito contar mentiras para decirle que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no necesito contarle fábulas ni mentiras para decirle que Él murió en la cruz del Calvario por nuestro pecado. Que hay testigos de eso. Porque en 1 Corintios 15 dice que Él murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Y fue sepultado conforme a la Escritura, pero resucitó al tercer día, dice, y se le apareció primero ¿a quién? A Kefas, a Pedro. Al primero que se le apareció fue a Pedro. ¡Wow!
Hermano, Pedro puede hablar de dunamis, Pedro puede hablar de dinamita, de poder. Él lo vio resucitado. Que alguien entienda esta palabra. Hermano, alguien podía detener a Pedro. Si dijo, no, al que estuvo muerto yo lo vi, fui con Juan, nos apresuramos a la tumba donde él estaba y no había nada en esa tumba. Se levantó de los muertos, con poder, y nos hemos dado a conocer el poder del Señor Jesucristo siguiendo fábulas ni mitos, fábulas creadas, algo artificial. Hermanos, estoy sintiendo el poder. Eso es querer mover ¿qué? Emociones. Yo no necesito moverle emociones. Usted se emociona, ¿por qué? Porque le estoy dando testimonios del poder de Jesucristo sin quitarle, sin ponerle, porque eso es maldición. Yo no tengo que inventar nada. Yo tengo que predicar fielmente la palabra de Dios. Aleluya. Y el Espíritu Santo ha hecho la obra en mi vida y en su vida, porque sin haberle visto amamos a Jesús. Y sin haberle visto, yo creo hasta la última célula de mi vida que Él murió en la cruz de ese Calvario. Que Él murió no por su pecado, sino por nuestro pecado. Yo lo creo. Que fue sepultado, lo creo con todo mi ser. No lo vi, pero lo creo. Con mis ojos no lo vi. Y creo que se levantó de la tumba. Yo lo creo, hermano. Por eso estoy aquí. Por eso pasan los días, las semanas, los meses, los años, y nada puede apagar el amor de Dios en Cristo Jesús en nuestros corazones. Fuerte como la muerte es el amor. Porque es el amor por Él. Y nos golpean los vientos y nos golpea la tribulación y andamos en este valle de lágrimas, hermanos, y no salimos de una, viene de la otra, pero nos mantenemos como viendo al invisible. Eso es dinamita pura de parte de Dios y es lo que la iglesia necesita. Por eso, bendito sea el Señor. En estos dos versículos, hermanos, Pedro le está diciendo a la iglesia universal que Él no ha dado a conocer el poder de Dios, de Jesucristo, creando fábulas, porque ese es algo artificial. ¿Es diferente lo artificial a lo natural? Usted toma un café de olla natural y ¿qué dice? Wow. Y toma un café artificial y ¿qué dice? Ay. Y al rato la gastritis. Hermano, no tenemos que crear nosotros nada, nosotros tenemos que predicar el evangelio. Y no avergonzarnos del evangelio, porque el evangelio, no me cansaré de decirlo, es poder de Dios. ¿Para qué? Para caerse, para brincar, para danzar, para salvación. Es para salvación. Para todo aquel que cree. Sea hombre, sea mujer, sea judío, sea gentil, sea libre, sea esclavo. Porque en la justicia de Dios, porque eso es el tema. No es tu justicia, no es por la ley, no es por tu obra, es por la justicia de Dios que la salvación se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Así que aquí habla de dos cosas. Y a esta serie le hemos puesto el pescador, no por hacer algo, un adjetivo calificativo peyorativo, decir, el pescador, no, es algo así como para decir, este es un siervo competente, Pedro, como dice Pablo, Dios nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, le dice a los corintios, porque allí andaban los judaizantes con cartas de recomendación, diplomas, pegadas en las paredes, maestro en divinidad, maestro en esto, apóstol, arcángel, porque ya no sé cuántos títulos manejan. Hermano, Pablo dice, pues nosotros no andamos con títulos, nuestras cartas de recomendación son ustedes, dice. Eso es el testimonio de ustedes. Hermano, ¿cómo sé que esta iglesia está generando y está moviéndose en el poder de Dios cuando vemos vidas transformadas? Aleluya. Ahí es cuando alguien me dice, a ver, ¿tú en qué seminario estudiaste? Y tú, a ver tus títulos. Le digo, ahí están mis cartas y ahí están mis títulos.
Aleluya. Que el perverso cambió. Que el adicto, el esclavo fue liberado. Que matrimonios que no caminaban están caminando. ¿Y de quién es la gloria? De papá. Aleluya. Porque hay poder de Dios para salvación. Así que él dice esos dos conceptos. Y dije el pescador. Hermano, si Jesucristo lo hizo con un pescador, ¿lo puede hacer con cualquiera? Que se disponga, que esté con un corazón dispuesto. Así que este pescador, desde que vimos Primera de Pedro, yo estoy asombrado porque está hablando pura teología. ¿Quién se le enseñó? Si ellos eran gente del vulgo. En Hechos dice que los gobernantes religiosos vieron cuando ellos predicaban y decían, ¿y estos de dónde tienen este poder? ¿Y de dónde tienen estos esta capacidad? ¿Y sabes qué reconocieron? Que hablaban como Jesucristo. Porque habían estado con Jesucristo. Y habían recibido el Espíritu Santo. Y el que recibe el Espíritu Santo recibe poder para ser testigo de Cristo. De lo que Cristo es, de lo que Cristo hizo, hace y hará. Aleluya. Así que dice el apóstol, habla de esos dos temas en esta segunda carta. El poder de Jesucristo. Hermano, Jesucristo tiene poder. Aleluya. Él es el Todopoderoso, Él es Dios. Él, dígame algunas manifestaciones de su poder, de sus señales y prodigios. Ellos como pescadores iban cruzando en el mar a medianoche. Se desató una gran tormenta, un viento, las olas, y ellos eran, como les he platicado muchas veces, pescadores avesados. Pero qué tan grande era la tormenta y qué tan fuerte eran los vientos, hermano, que ellos se espantaron. Y luego vieron al Todopoderoso en la carne, al Verbo hecho carne, caminando en ese mar agitado, caminando. Ellos tenían, Él los había enviado y a medio lago se desata la tormenta. Jesucristo caminó desde la orilla donde Él los metió a la barca y los envió. ¿Sabe? Por ahí te aviso de paso, hermano, el que te metió a la barca y el que le dijo al mar y al viento, azótenlo. Tengo oídos para ver. Y luego llegó. ¿Y llegó cómo? Mostrando su poder. Caminando sobre las aguas. Y ya después vemos que la narrativa dice que le ordenó al viento que se aplacara. Y al mar. El viento enmudece y al mar se calma. Y sus discípulos lo vieron y dijeron, ¿quién? Y ahí estaba Pedro. Y ahí estaba Juan. Y ahí estaba Santiago y Mateo y todos los apóstoles. Y ellos se preguntaron al unísono, ¿quién es este? Al cual el mar y el viento, ¡wow!, obedece. Hermano, esto dice Pedro, no les he dado a conocer el poder de Jesús inventando algo. No necesitamos inventar nada. Está escrito, predíquelo y deje que el poder fluya por el Espíritu Santo. Y eso es lo hermoso, que Él no necesita ayuda. Hay gente que dice, es que la Biblia, mira, la Biblia es como un león grande y fiero. Solo abra la puerta de la jaula, se defiende sola. Usted solo predique la palabra, no le ayude ni se meta. Le digo, mira, la palabra no vuelve vacía. La palabra es como una gota de agua y que es capaz de quebrar una gran roca. ¿Cuántos son testigos de eso? ¿Cuántos son testigos de eso, hermano? Que oyeron una palabra, un verso, y ese verso, esa palabra te persiguió, te persiguió, te persiguió, te persiguió hasta que dio fruto. Y tú dijiste, es verdad, y regresaste por más. Aleluya. Así que él dice, no os hemos dado a conocer el poder y la parousia, ocupa la palabra aquí en griego. O sea que está hablando
que él habla del poder, da testimonio del poder de Jesucristo y todas las maravillas, señales y prodigios que hizo Jesucristo y que ellos hicieron por la delegación apostólica del Señor Jesucristo. Pero él está tratando también otro tema. Dice la venida, el advenimiento, la parousia. ¿Sabe qué, hermano? Y está escrito, y si usted no lo cree, más vale que empiece a orar y decirle, Señor, revélame, ilumíname, Cristo viene otra vez. Cristo viene de nuevo, hermano. Y es lo que Pedro está diciendo, el pescador, diciendo, si tenemos tales promesas, limpiémonos, hermano, de toda contaminación de carne y de espíritu con E minúscula. Hermano, si Cristo va a venir, ¿usted se va o se queda? Esto es personal. Si Cristo va a venir, porque va a venir, ¿cuántos lo saben? Yo soy testigo, hermano. ¿Por qué? Porque todas las maravillas de Dios se han cumplido. Y la promesa, dice él, vendré otra vez. Y la iglesia y el Espíritu están diciendo, sí, Señor Jesús, ven. Y dice que no lo han hecho siguiendo fábulas creadas. Encima de que fábulas son artificiosas. Es como dicen, no, eso está muy... ¿Cuántos han oído predicadores, hermano, mire, a mí ya tengo muchos años, como dice. Vengo de un culto, hermanos, y ahí en ese culto estaban llorando a un muerto en la casa vecina y oramos a Jesucristo, el que levanta a los muertos, y se levantó al que estaban velando. Y la gente está así. Y hoy Dios va a hacer igual, va a mostrar su poder. Y así te tienen, hermano, esperando que esa manifestación de poder, y va a aparecer dinero en tu cartera y tú estás en el culto esperando y como no queriendo echas mano a tu cartera y dices, todavía, Señor, pero yo lo creo. Y ahí te tienen. Y el que estabas guardando lo tienes que sacar y lo tienes que dar. Y ya te robaron. Son fábulas artificiosas. Hermano, el poder de Dios es que tengas dinero en tu bolsa. Eso es de pobre. El poder de Dios es que tengas una visión ahora. No, hermano. El poder de Dios es que tú comprendas más. El poder de Dios es que si no eres salvo, seas salvo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hermano, lo que Dios ha hecho, ¿te parece poco? Es para salvar. Él envió a su Hijo. El Verbo se hizo carne y vimos su gloria. ¿Pero para qué? Hermano, lo que debemos de entender es que no salvamos. Recuerde que fuimos elegidos para salvar. Fuimos salvados para salvar. ¿Por qué la iglesia no predica el evangelio de salvación? Porque ni idea tiene de qué es salvación. Salvación es que viene un día que la ira terrible de Dios se va a manifestar, pero antes viene. Y ya no viene como el cordero, sino como el león de la tribu de Judá. Y todo ojo le verá y toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el que se daba testimonio que era. Hermano, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, que se hizo carne y vino a pagar. Él vino a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir. Aleluya. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Y qué palabra le tengo ahí entrecomillada? Megalosune. ¿Y sabe qué significa eso? ¿Cuántos han oído ese concepto mega? ¿Qué idea te da el mega? Grande, megalómano, ¿qué es? Uno que cuenta fábulas artificiosas grandes. Hermano, vi un ángel. Es un megalómano. O sea, es un gran mentiroso. Aleluya. Sino como habiendo visto, dice.
con nuestros propios, y está hablando en plural, nuestros propios ojos, su majestad. Y este concepto, ¿sabe para quién se ocupa? En la tierra, ¿a quién se le decía majestad? Al rey. Pero cuando se ocupa, dice el diccionario bíblico, con referencia a Dios, se ocupa megalosune con referencia a Dios y habla de su majestad divina. Así que Pedro está incluyendo a los apóstoles y específicamente en esta narrativa a Juan y a Santiago, el hermano de Juan. Está hablando que ellos vieron la divinidad de la majestad. ¿Y de quién está hablando? ¿Del Padre? No, está hablando del Hijo y está ocupando la palabra de majestad divina. O sea, él no es un rey terrenal. ¡Ey! ¿Alguien está oyendo? Jesús no es un rey terrenal. Jesús es su majestad en los cielos. Y esto, nosotros somos testigos de Cristo, que Él es Rey de reyes y Señor de señores, que Él es nuestro Dios y Señor Jesucristo. ¿Se acuerda que lo vimos en la predicación anterior? Que no está hablando de dos personas, sino que dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Está hablando de la misma persona. ¿Quién es el Salvador y Dios? Jesucristo. Y cuando habla de dos personas, cuando dice en el verso 2, sigo en 2 de Pedro 1, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de, aquí ya habla de dos personas. Si eso lo expliqué en la predicación pasada. Si no vino, por ahí anda en el internet, en el YouTube. Y sigue diciendo, pues cuando él, ¿cuál es el sujeto? ¿De quién sigue hablando? De Cristo. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria. ¿Quién lo honró y lo glorificó desde el cielo? ¿Quién fue el primer testigo de Cristo? Jehová. Y usted ve a los testigos de Jehová y ellos rechazan a Cristo. A ellos usted le habla de la divinidad de Cristo y le da el telele. Y a los adventistas, y a los judaizantes, y a los que no son judaizantes y ya no sabe uno ni qué son, que para todo dice es que la Torá, y te empiezan a hablar términos en hebreo, y yo le digo, si ni el español pueden mascar y ya quieren mascar hebreo. Hermano, es que el poder no está en que usted diga Yeshua Hamashiach. Usted no desata el poder, esos son, ¿cómo se dice cuando alguien invoca? Son mantras. Es que no tienes que decirle Jehová, tienes que decirle Yahweh. Y si yo le digo Jehová o le digo papá o le digo Dios, le quita a Dios el poder. Hermano, si a un doctor es doctor y yo no le digo doctor, le digo, ¿qué pasó a mi hermano? Deja de ser doctor. No, pero caemos en eso, en esas fábulas, en esos mitos. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre, ¿qué es lo que el Padre le dio? Honra y gloria. Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz, aleluya, que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo al que amo y me produce mucho gozo, dice Dios Padre. Y ocupa la palabra eudoqueo, que es mucho. Mucho contentamiento. ¿Cuántos tienen hijos que cuando lo ven dice, Señor, cuánto gozo me produce mi hijo? ¿Qué me mira serio? Pues el Padre, ¿desde dónde dio testimonio papá? Desde la magnífica gloria. ¿Y quién está escribiendo esta carta? El pescador. El pescador. No fue un noble, fue quizás tataranieto de pescadores. Y he dicho, usted conoce cómo son los pescadores de verdad.
los que viven del mar. No los que van a pescar, como digo yo, con sus gorritas de Dora la Exploradora y sus cazadores, y sus anzuelitos y sus señuelos. No. Estamos hablando de pescadores del primer siglo, gente curtida por la sal, curtida por los vientos, curtida por las mareas, gente avesada, hermano, gente tosca. Y usted lo ve. Y dicen, es que esa carta no la escribió Pedro, porque ese es el ataque del diablo. Esa carta no pudo escribirla Pedro. Tiene mucha exquisitez, tiene mucha calidad. ¿Y qué es? ¿Habrá algo imposible para Dios? Hermano, ¿cuántos dicen, si yo no podía ni hablar y ahora hasta predico? ¡Aleluya! Tenía que meterme así y así para poder hablar. ¿Y ahora qué, hermano? Él nos capacita, no que nosotros seamos ministros competentes del nuevo pacto por nosotros, sino que Él nos hace ministros competentes del nuevo pacto, dice Pablo defendiéndose de los que traían credenciales y títulos. ¿Sí sigue oyendo? Hermano, ¿quién es el primer testigo en este plan de salvación? Dios Padre. Dios Padre desde la divina, desde la magnífica gloria. ¿Y qué estaba pasando aquí? ¿A qué hecho se refiere el apóstol Pedro? Y sigue diciendo en el verso 18, pues, y dice, y nosotros oímos esta voz. Está siendo testigo ¿de qué? Del poder, y está siendo testigo de que Cristo les dijo la parucia, que iba a regresar. Y ellos lo creían, porque ellos lo habían visto con sus propios ojos. No solo todas las señales, prodigios y maravillas que hizo, sino Él. Dice en 1 Corintios 15 que al primero que se le apareció fue a Kefas, a Pedro. Después, Pablo está narrando esto en 1 Corintios 15. Y después dice, se le apareció a los demás apóstoles. Y después se le apareció a más de 500 hermanos, dice, los cuales muchos viven aún. O sea, está hablando del primer siglo, No va a decir, ¿y dónde están que viven? No, del primer siglo. Y Pablo dice, y a lo último, como a un abortivo, porque no soy digno de ser llamado apóstol, se me apareció a mí. Así que Pablo también es testigo de Cristo. Hermano, esto se trata de atestiguar que lo que está escrito en la palabra es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, porque se cumple. La palabra de Dios se cumple, pero no en fábulas artificiosas, no en que, Señor, tu palabra dice que al que cree todo le es posible. Sí, pero al que tiene el Espíritu Santo no va a pedir cosas de la carne. Sí, me estoy explicando, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso lo han agarrado como mercadería, hermano. No, cuando usted lee el contexto, dice todo. A vivir cuando hay, he aprendido. Y cuando no hay, he aprendido a vivir. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo vivir en la abundancia, dice. ¿Cuántos pueden vivir en la abundancia? ¿Y cuántos dicen, pero también puedo vivir en la escasez? ¡Aleluya! Eso es poder de Dios, hermano. Eso es poder. Eso es lo que la iglesia necesita. Dinamita pura. Y se necesita el Espíritu Santo para recibir poder y ser testigos, mártires de Cristo. Y levantarnos en autoridad y con poder. Decir, miedo ¿a qué? Ni a la muerte, porque Él la venció. Gloria sea al Señor. ¿Qué necesitamos nosotros, hermano? Creer, porque al que cree, todo le es posible. Y dice Pedro, y nosotros. Está hablando en plural. ¿A quién se refiere específicamente? Usted ya lo sabe, porque este pasaje aparece en los evangelios, en Mateo 9, en Mateo, Marcos, en Lucas, los evangelios sinópticos. Aparece
la transfiguración de Cristo. Y ahí aparece, hermano, que Cristo tomó a Pedro, a Juan y a Santiago. Y dice en Lucas, en 9, que se los llevó al monte a orar. Y dice Pedro que él es testigo, que él lo vio con sus ojos y lo oyó con sus oídos, porque él no solo vio a Jesús lleno de gloria, sino que oyó la voz, hermano, y dice: yo soy testigo porque yo vi y oí. Y eso, judicialmente, hermano, nadie puede decir, porque dice: no fui yo solo. Porque el Señor tomó a 3. Y luego les dice: y no lo cuenten hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y algunos decían: no, no es cierto. ¿Qué dice la ley? Por boca de 2 o 3 testigos. Aquí estoy yo, Pedro, aquí está Juan y aquí está Santiago, antes que lo mataran. ¿Y qué dijeron los 3? Nosotros lo vimos y nosotros oímos que el Padre dijo desde los cielos: mi alma alaba a Jehová. Él es mi Hijo amado, en el cual tengo todo mi contentamiento. Si está aquí o ya se fue. Hermano, ¿cuántos lo creen? Jesús es el gozo del Padre. Su conducirse, su conducta, su amor, la revelación correcta, fiel del Padre, hermano. El que ve al Hijo, ve al Padre. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él, porque al que él envió no lo recibieron. Así que dice él que nosotros oímos esta voz. Y usted y yo físicamente no hemos oído la voz de Dios, porque algunos siempre están y tengo que darle duro a esos, hermanos, a los fabulosos, porque esos fabulosos que el Señor me dijo, hermano, el Señor me dijo así: prepárese para ¿cuándo pagan el aguinaldo? Ayúdeme. Va a traer usted ya no sé robar, ya el Señor me quitó eso, pero antes era bueno. Los fabulosos así te dicen, ¿sí? Dios me dijo. Mentira. Dios ya habló por los profetas, dicen Hebreos, a nuestros padres, y a nosotros nos ha hablado. Todo es tiempo pasado. Y como dicen por ahí, si quieres oír la voz audible de Dios, lee tu Biblia en voz alta y vas a oír a Dios. O ponla ahí en audio, la Biblia, para que escuches a Dios. Nosotros tenemos que decir: así dice el Señor. Porque este es el libro del testimonio. Este es el libro del testimonio que Dios, ¿qué cantamos? Que Dios te ama. Que Dios te ama. ¿Cuántos dan testimonio que Dios nos ama? ¡Hey! ¿Cuántos dan testimonio que Dios nos ama? ¿Cuánto nos ama? ¿Cuánto nos ama? Mas Dios muestra su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. El Padre envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, porque la paga, el salario del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y damos testimonio del amor de Dios. Este domingo lo publicamos al norte, al sur, al este y al oeste. Dios es amor. Nosotros decimos que sí, amén. Nosotros damos testimonio, Dios nos ama. Usted no lo ama a Dios, hermano. Uno se ha dado cuenta que Dios le ama. Aleluya.
Recibiréis poder. ¿Poder para qué? Para decir la gloria del Padre y del Hijo por el Espíritu Santo. ¿Para qué necesitamos la unción? Para hacer, recibe y que todo se caiga. Eso es fábula. Eso es show. Eso no es poder. Es que la gente se arrepienta. Es que la gente al ver tu testimonio, tu conducta, tu manera de hablar, diga, wow, verdaderamente hay un Dios en los cielos. Y le dices, y en la tierra también, como dijo Rahab, la mujer de Jericó. Ella era una mujer luchadora, tenía un bar ahí en Jericó. Y cuando llegaron los espías a Jericó, ella dijo y los escondió porque los identificaron. Dijeron, entraron unos espías de los israelitas. Ella los escondió y ellos, más o menos parafraseado, le preguntan, ¿y por qué? Dice, es que Jehová es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¡Aleluya! Ella era una ramera, pero no era tonta. Y dice, por cuanto esto hiciste, dice ella, solo respeten mi vida y yo los cuido a ustedes. Y ellos le dan un cordón de grana y le dice, cuando nos vayamos, amarras este cordón de grana ahí en la ventana para que cuando mire la fe de los espías, cuando Jehová nos entregue Jericó, esa señal, ese cordón de grana, tipo de la sangre del cordero, libraremos tu casa de la muerte. ¿Y qué hizo Rahab? Se fueron. Y ahí dejó el cordón. Mañana lo pongo. No, ella inmediatamente lo amarró, hermano. ¿Qué mañana? Ni qué diligencia en lo que requiera diligencia. Y lo puso ahí para que se vea. Era ramera, pero no tonta, era rápida. ¿Y sabe qué más hizo? Se sentó en su casa a esperar. No. Salió por todo Jericó y fue por su tío, por su papá, por sus hermanos, por sus amigos y le dijo, va a destruir, va a caer Jericó. Y Jericó era una amurallada ciudad inexpugnable para que un ejército que salió de esclavos de Egipto va a entrar, dice ella, porque Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y no le creyeron, pero los que le creyeron se metieron a la casa. ¿Se da cuenta? Tipo del arca, tipo de Noé. Y los metió. Ella jaló por los suyos, hermano. Y cuando entraron los de Jericó, como ya los espías le habían comunicado a Josué de la misericordia de Rahab, dijeron, menos no toquen a Rahab. Y Rahab en la lista del linaje es tatarabuela de David, de donde vino el Cristo. Ramera. Pero ya no era ramera, era ex ramera. Y ella pudo dar testimonio de qué? Del poder salvador de Dios. ¿Y sabe a quién apuntaba? Ese cordón de grana. A la sangre. Mi alma alaba a Jehová. Derramada en la cruz del Calvario. Hay alguien vivo aquí, hermano. Porque la Biblia da testimonio del que iba de venir. Se llama Jesucristo. Y Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no nos da vergüenza el evangelio, ni decir que somos evangélicos, porque es poder de Dios para salvación. ¿Y qué es lo más grande? Que tu alma sea salvada. No que seas presidente de la república, que tengas mucho dinero, que hagas tus graneros más grandes. Necio, no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Hermano, el énfasis es, eres salvo. Y muchos preguntan, ¿salvo de qué? Y no es malo. Hay un día que la ira de Dios será manifestada. Y lo que estamos viendo ahora son solo dolor de parto. Dolores de parto. Pero imagínense las mujeres que ya lo han sufrido. Ese es el aviso. Que vienen los cólicos. Y vienen los cólicos. Y cuando viene, pues lo que está sucediendo, el Señor dice en Mateo 24, son dolores de parto. La maldad se va multiplicando. Y el amor de muchos se va enfriando. Y lo vemos, hermano. Aquellos que votamos para que estuvieran en el Senado los diputados y avalaran leyes de acuerdo a la moralidad, hasta un partido cristiano dice que hay allí.
Y ¿sabe qué, hermano? No todo es mala noticia. ¿Sabe qué buena noticia le voy a dar? Ya ¿cómo se dice? Legalizaron la marihuana. ¿No se alegra? El aborto. Se puede casar hombre con hombre, Esteban con Adán y Eva con Eva. O sea, no todo es malas noticias, alégrese. Continuamos. Y dice entonces en plural Pedro. Y nosotros, ¿a quién está incluyendo? A Juan y a Santiago. Ellos tres daban testimonio, tanto Juan como Santiago. Y sigue diciendo, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Sabe que Jesús, cada que iba a orar, se iba al monte? Se apartaba a lugares desiertos. Pero aquí tomó a estos tres. Pedro, en primer lugar. ¿Quién era el líder de los apóstoles? Pedro. ¿Y por qué era el líder? Porque fue el que más pasó por pruebas, por fuego. Y es que era Pedro, y como hemos dicho, era impetuoso, hermano, como un río desbocado. Pedro, yo decía Pedro y mi bocota, a veces, ¿cuántos son como Pedro? Así, hermano, Señor, yo te seguiré, Señor, yo te amo, toma mi vida. Y a los primeros movimientos telúricos que dice, Señor, espérame, luego voy, deja que pase el COVID y llego. Aleluya. Alégrese, hermano, yo estoy alegre, usted no está contento. De esta pasamos y de esta salimos, y la que venga, pues ya, ¿qué va usted a hacer? Amén. Si hemos de vivir enmascarados, pues enmascarados vivimos, pero vivimos, aleluya. Y ya viene la Navidad, póngale un pinito de un lado y unas esferas del otro lado. Y ya van a salir unos con música que van a hacer din, don, dan, don, dan, din, din. Y ahora que empiece lo de la guadalupana también, hermano. Alégrese, vean el lado amable a las cosas. Mire, esto estaba profetizado en Isaías 800 años antes. Yo me puse un reloj, creo que no le sirve la hora. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Eso es poder. Aleluya. Y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen. Y algunos preguntan, ¿por qué el Señor no quería que lo descubrieran? Porque en ese tiempo no era su tiempo. ¿Sí se oye? Ok. Pero miren lo que quiero llamar su atención, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, 800 años antes de que esto sucediera, ya Dios lo había anunciado y Isaías fue testigo, fue profeta. Cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido. Mira, ya está profetizado. Desde antes que Cristo viniera, el Padre ya había visto que a Cristo saliendo de las aguas del Jordán. Cuando Cristo se bautiza, que llega a Juan el Bautista y Juan el Bautista lo ve, y Juan el Bautista estaba bautizando, él era el precursor para la venida de Cristo, y ve a Cristo y se impresiona, le dice, no, Señor, tú bautízame a mí. Y Jesús le dice, no, esto es necesario cumplir con la ley. Se da cuenta que Jesucristo, todo esto ya estaba escrito, el plan eterno de Dios ya estaba escrito, no lo tomó por sorpresa. Así que Jesús dijo, no, es necesario que cumplamos toda justicia. Así como está escrito, así se tiene que hacer. Y Juan lo bautiza y cuando sale del agua, dice, el cielo se abrió. Aleluya. Y descendió del cielo como una paloma. No que el Espíritu Santo eres una paloma, no. ¿Cómo? Su descendencia, si fuera escrito ahora, diría, bajó como un dron. ¿Sí? La figura que tenía para explicar era el vuelo de una paloma. Es muy diferente el vuelo de una paloma a otra ave. Y dice, y descendió como una paloma el Espíritu Santo sobre Jesús.
y se oyó una voz del cielo. Aquí vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para aquellos que digan que la Trinidad no existe, porque luego los testigos de Jehová te toman por ahí y dicen, a ver, encuéntrame la palabra. Mire, yo amarré mi lienzo. ¿Dónde? Es para que todo salga bien. ¿Dónde dice la Trinidad? No aparece en la Biblia como Trinidad, son conceptos nuevos. Pero aparece el Padre, aparece el Hijo y aparece el Espíritu Santo, sin duda. Entonces yo decirle, como Trinidad no aparece, hermano, porque es una palabra de nuevo acuño, pero habla del Dios trino, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí está. Y mira lo que profetizó ya Isaías. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, dice, en quien se agrada mi alma, y vuelve a ocupar la palabra eudoqueo. Tengo contentamiento, dice, pondré mi espíritu sobre él y alégrese gentil, y a los gentiles anunciará juicio. ¿Desde cuándo estaba profetizado que a usted se le iba a anunciar el evangelio? Esto no es del Nuevo Testamento. Esto es desde el principio, el plan de Dios estaba incluido usted. Pero la salvación solo es para los judíos. No, Dios usó ese pueblo para mostrar cómo Él era. Aleluya. Y fueron escritas todas esas cosas para que nosotros no cometamos lo que ellos cometieron. ¿Sí? Fueron escritos para nosotros como ejemplo, para que no hagamos lo que hizo Israel, que cuando ya estaba afuera en la tierra de promesa, se olvidó de Dios. Hermano, no se olvide de Dios. Aunque venga el aguinaldo, no se olvide de Dios. Aleluya. No mienta. Sigue diciendo, alegres, hermano, yo estoy alegre, sonríe aunque traiga cubreboca, que le brillen los ojos, que levante las cejas, que sus ojos brillen y que diga, Cristo es poder de Dios. Sigue diciendo, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Mire lo que viene profetizando de Jesús. La caña cascada no quebrará. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su misericordia? Y el pabilo que humea no apagará. ¿Qué significa esta metáfora, hermano? ¿Qué significa que la caña cascada no la quebrará Jesucristo? ¿Quién es la caña cascada? Una caña quebrada, no cortada. ¿Cuántos cuando llegó Cristo eran como una caña quebrada? Ni uno. Ya se acabaron. ¿Cuántos eran como una caña quebrada cuando Cristo vino? Era una caña quebrada, a punto de ser cortada. Y también usa otra metáfora hermosa, otra figura, y dice, y no apagará el pabilo que humea. ¿Cuántos estaban así, hermano? Ya como un cerillo, ya, nada más puro humito, ya se apagó, ya se murió, decían. El doctor le dijo a mi madre, si su hijo sigue así, tomando y drogando como está, no va a pasar mucho tiempo, va a morir. Ya. Y no había para mí salvación. Pero estaba profetizado que iba a haber el poder de Dios y que me iba a levantar de esa condición. Porque estaba profetizado que Él venía a dar libertad a los cautivos por el diablo. Y rompió nuestras cadenas y nos levantó y nos sacó a libertad. Aleluya. Hasta que saque a victoria el juicio contra sus enemigos. Él triunfó en la cruz del Calvario. Él triunfó, dice, públicamente sobre las huestes de maldad. Ellos pensaron, el diablo no lo sabe todo, porque si lo supiera no hubiera crucificado al Señor, porque al crucificar al Señor se condenó, porque se activó el evangelio. Y dice, y en su nombre esperarán los gentiles. Hermano, yo no soy judío. Yo soy teguano jarocho. Soy cruzado. No soy judío. No era pueblo de Dios. Yo estaba lejos de las promesas y de los pactos. Pero en Jesucristo
fui hecho pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, y ahora anuncio, soy testigo de las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es lo que yo quiero que tú te pongas esta mañana, este día glorioso, que si se te había olvidado, le diga, oye, yo soy testigo de Cristo. Yo soy testigo de Cristo. Y no de boca nada más. Tú tienes que decir, yo soy un testigo viviente. Me presento, como dice Romanos 12, como sacrificio. Mi alma alaba al Señor como sacrificio vivo. ¡Aleluya! Yo vengo aquí, hermano, no a matar un cordero, a derramar sangre y a hacer todos los ritos judíos. No, yo vengo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto pensante. Dios bendiga a los judíos, porque la salvación vino de los judíos. Hermano, pero no necesitas ser judío. Si tú te acercas a Él, Él no te echa fuera, porque Él también abrió la puerta para los que no eran pueblo. Oh, mi alma. Dios es amor, hermano. Dios es amor. Si Él nos manda a no hacer diferencias de personas, dígame usted, Él entonces iba a hacer diferencia de personas entre judíos y gentiles. Eso hasta los niños de la escuelita bíblica te lo contestarían. No. Él dijo a todos, y Él decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, Lucas 9:23, primero, ¿qué tienes que hacer? Negarte a ti mismo, renunciar a tu propio Dios. Toma tu cruz, ¿qué significa? Muere a tus deseos, a tus anhelos. Pero es que yo quería ser el influencer, el youtuber. Deja todo y sígueme. Aleluya. Ven, yo haré de ti el plan que tengo, lo voy a cumplir en ti, y tú vas a predicar de mi poder y de mi majestad, y vas a hablar de la parusia. Yo voy a hacer de ti, le dice Abraham, una nación grande. Y ya estaba anciano y le dijo que iba a tener hijos, y Abraham creyó en esperanza contra esperanza que Dios era poderoso para cumplir todo lo que le había prometido. Aleluya. Y en su nombre esperarán los gentiles. Vamos a avanzar un poco más, 5 minutitos más. Ahora me voy a ir a Mateo 17, donde narra la transfiguración. ¿Qué es lo que está narrando segunda de Pedro 1, 16 y 17? Este hecho. ¿Sí está ahí? Y dice así: 6 días después, Jesús tomó ¿a quién? A Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano. Como algunos que me dicen, ¿cómo se llama? Ya ves que a los jóvenes les ponen nombres así medio, Carlos, me llamo Jacob. No, me dice otro, me llamo Santi. Jacobo. No, Santi. Sí, Santi es Santiago. Y es Santiago. Y es Jacobo. No me bajoné mucho, pero me gusta. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice Santi es Santiago. Pero sigo. Si no me entendió, a Jacobo y a Juan, su hermano. Tomó a 3. Hermano, por casualidad andaban allí y el Señor dijo, ustedes 3 que no tienen nada que hacer, síganme. O el Señor que sabía que tenía que cumplir la ley del testimonio. Y la ley del testimonio tiene que haber mínimo 2. Por boca de 2. Pero dice el Señor, por si no me creen, me llevo 3. Porque Él sabía de la incredulidad y el ataque del enemigo. Y tomó a Pedro, tomó a en Marcos y Lucas, invierte. Lucas dice 8 días después, pero no es relevante, no cambia, que es Pedro, Jacobo y Juan. Y Marcos y Lucas dice Pedro, Juan y Jacob, pero el orden no altera. Y los llevó aparte a un monte alto. ¿Y qué pasó allí? Dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y no solo eso, ahora quiero que vea usted, allí estaban ¿quién? Pedro, el pescador, Juan y Santiago, los pescadores estaban allí, hermano. Dice Lucas que el Señor los tomó y se los llevó al monte a orar.
Y a la hora que estaba orando, narra Lucas, el Señor se empezó a transfigurar. Dice, de eso estaba hablando Pedro. Y vamos a ver que Juan también lo habla. Y estando allí dice que el Señor se transformó, cambió su forma, su figura y resplandeció en la gloria. Él, ¿qué les hizo Jesús? Voy a desamarrar. ¿Qué les hizo Jesús a ellos? Dice que se corrió el velo. ¿Y ellos vieron qué? Su majestad, su divinidad. ¿Qué les hizo Jesús a Juan, a Pedro, Juan y Santiago? Les mostró su gloria. Les mostró su gloria, les dijo, yo soy el eterno. ¡Oh, oh! ¡Aleluya! Y ellos, ¿cómo estaban? Dice, estaban atemorizados. Pedro, el más, dice que Pedro no sabía lo que decía, escribe Lucas, porque estaba aterrado, hermano. ¿Usted cómo estaría? Buscando el celular para sacar una selfie. No, por el amor de Dios. Y dice que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. ¡Wow! ¿Cómo estaría usted ahí, hermano? Como una veladora de esas de cera, de deshaces. ¿Se imagina? Por eso no quiero ir tan rápido. El Señor los toma. Andaban en el ministerio y dice, a ver, Pedro, Juan, Santiago, dígame. Y se los llevó. Y no era un montecito, el monte Tabor es alto, es grande. Y él se los llevó, hermano. Y ya estando arriba, el Señor comienza a orar. Y cambia su aspecto. Y toda la gloria se manifiesta. Y ellos. Y no solo eso, hermano, sino que dice en el verso 3, para que acabase, y les aparecieron ¿quién? Moisés y Elías. Y usted sabe que para un judío Moisés significa el representante de la ley de Jehová. Estaba Moisés como el representante de la ley de Jehová y al otro lado de él ¿quién estaba? Elías, el representante de los profetas, la ley y los profetas allí en una jorama, dice en griego. Me figura como un holograma, porque ocupa la palabra visión y para visión se ocupa la palabra jorama. O sea, estaban allí, pero Moisés literalmente estaba muerto, pero apareció ahí. ¿Estaba literalmente Moisés allí? No, era una jorama, una visión. ¿Pero para qué? ¿Para Dios? ¿Para Jesús? ¿Para Moisés? ¿Para Elías? No, para ti, que ibas a escuchar el testimonio de Pedro, de Juan y de Santiago. ¿Me están oyendo? O sea, el testimonio ese no era para el Padre, no era para Jesús, no era para Elías. Elías fue llevado en un carro de fuego al cielo. Moisés murió en un cerro viendo la tierra prometida. Ellos no, no. Entonces los muertos regresan o se van. Hermanos, hay que aprender a leer. Aquí no tiene, ese no es el meollo. Eso es una jorama, una visión nada más. Y cuando usted ve en la Biblia hay visiones. Hermano, ¿puedo ver una visión? Sí, el diablo te puede hacer una visión que se te aparezca a tu abuelita y te diga dejé enterrado la olla de oro bajo la cocina y Y no, es el diablo que te está engañando. Y con la cuija, fíjate que tuve una visión. Sí, puedes tener una visión, una jorama. Pero las visiones de Dios ya fueron hechas. Pablo habla que él tuvo una jorama, una visión de un varón macedonio que le decía, ven,
ven, él tuvo una visión, pero físicamente estaba el varón macedonio ahí. No, fue una visión de Dios. Él vio en visión a Ananías que entraba y oraba por él. Ananías estaba allí para recuperar la vista de Pablo. No, pero él lo vio. Hay visiones. Sí, Joel dice, vuestros jóvenes verán visiones. Pero hay que, hermano, tener mucho cuidado con ese tema, pero no es mi tema central. El punto aquí es para el testimonio, para decirles, miren, está Moisés y está Elías, la ley y los profetas. Sí, ahí estaban los dos. Y mire Pedro, y esto no lo narra Pedro, lo narra Mateo, y Lucas también lo narra tremendamente, pero por cuestión de tiempo ya no lo pongo. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Hacemos una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Cómo estaba ya Pedro? Quería hacerles capilla, quería hacerles templo, porque dice Lucas, estaba espantado. Hermano, dígame usted se hubiera espantado. Quizás usted no se quede. Cuando el Señor volteara y buscara y hijo, ¿dónde está mi hijo? Rompió récord de los 100 metros planos, salió volado. Ellos se quedaron y vieron encima de Jesús a 2 grandes, porque ante ellos Jesús, ¿quién era? El carpintero de Galilea, de Nazaret. Ante ellos, ¿quién era Jesús? Pues sí, su líder, pero pues no se había comprobado nada. Jesús le empezaba a mostrar que chispazos de su gloria. Y entonces ven a Moisés, que para ellos Moisés era su caudillo, lo sacó de Egipto. Y Elías, el profeta Elías. Y ahí los vieron. Y él quería complacer ¿a quién? A Moisés. Pero no dejar fuera a nadie. Señor, subimos a los altares a Moisés y subimos a los altares a Elías y te subimos también a ti y aquí te hacemos como a ¿quién fue el que se le pareció la morenita en el monte de Tepeyac? Así más o menos estaba patidifuso Pedro diciendo, Señor, si quieres hacemos una capillita aquí, otra capillita para los 3 ahí igual, ¿sí? Y dice, mientras ¿quién él es el que estaba hablando? Pedro. Imagínense, Pedro estaba espantado, hermano. Léanle Lucas 9. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz, la Shekinah, iba a decir en persona, la Shekinah que llenó el templo cuando lo dedicó Salomón, que dice que es cabot, peso de gloria, que los sacerdotes no podían ministrar por el peso de gloria en el templo. Pues esa nube de gloria que acompañó a Israel en el desierto, se apareció la nube de gloria, la Shekinah, la luz gloriosa de Jehová. Los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía que y estaba ahí Moisés y que dijo, este es Moisés, este es Elías, dijo. ¿No? ¿A quién se refirió? Estaba Moisés reconocido en ese momento. Haga de cuenta que usted no sabe que Jesús iba a ser revelado como lo que es. Que usted llega ahí y ve a Moisés y usted es judío y dice, no, Moisés. Se oyó la voz y usted que pensó, no, aquí el Señor desde la gloria, desde la Shekinah va a decir, y aquí está Pedro, Juan, Santiago, aquí está mi siervo Moisés y aquí está mi siervo el profeta Elías. No, él dijo ¿qué? No Moisés, que es la Torá, que es la ley, que es los mandamientos, ahí está claro. Dijo no Moisés, no Elías, él es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y mire, ocupa una palabra aquí, akou, que ¿sabe qué significa? Obedecer. Dice, no obedezcan. Hoy ¿está oyendo? No obedezcan a Moisés, que a él le di la ley, pero ese pacto va a perecer. Obedezcan. No obedezcan al profeta Elías.
¿Qué está diciendo ahí? ¿Me lo estoy inventando o lo estoy leyendo? ¿Qué significa eso? Él. Estaban los otros dos. Usted oyó que la voz desde la Shekinah nombró a Moisés y a Elías, ¿no? El asunto era ¿con quién? Con el Mesías. A él obedezcan. ¿Está entendiendo? Así que cuando vengan los judaizantes y que digan, no, es que Moisés dice en la Torá que Yahweh y que los Tejilín y Tejalán, no, usted dígale, ¿sabes qué? Aquí el nuevo pacto es Jesucristo y nosotros somos ministros de un nuevo pacto. ¿Cuántos están entendiendo? A él. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Alzando ellos los ojos, dice, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión. Y le dije que aquí se ocupa la palabra, ¿qué? Jorama. ¿Sí? Y yo anoche que estaba haciendo, me relacioné con como holograma. ¿Alguien sabe lo que es un holograma? En las películas estas de ciencia ficción, cuando está hablando, se parece ahí está. Ese es un holograma. Y aquí aparece Jorama para mencionar a una visión. A nadie la cuenten, no digan testimonio hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Voy terminando por este tiempo. En el principio era el verbo, ahora lo va a mencionar Juan. Recuerde que Pedro dijo de esta ocasión, nosotros lo vimos. Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Me brinco al verso 14 por cuestión de... Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué da testimonio Juan? Y vimos su gloria. ¿A qué se refiere? A la transfiguración en el monte Tabor. Ahí estaba él también. O sea que ya vemos que el testimonio es cierto. Pedro dijo, vimos su gloria. ¿Y Juan qué dijo? Ese verbo hecho carne vivió entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del único Hijo conforme a la naturaleza del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice en el verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él es el que ha dado testimonio del Padre. Hermano, ¿se da cuenta que se trata de ser testigos de quién? De Cristo. Testigos de Cristo. Damos gracias a Dios. ¿Cuántos recibieron bendición esta tarde? Hoy continuaré predicando este tema a las 2 de la tarde. El primer domingo de diciembre, vamos a confirmar, pero posiblemente ya solo tengamos el culto matutino, el primer domingo de diciembre. Y tenemos los jueves de 11 de la mañana en adelante, oración presencial. Estamos orando para poder cerrar el año con un culto presencial en la tarde, que sería miércoles 5 de la tarde, porque oscurece pronto, pero vamos poco a poco en oración y siempre respetando, hermano, lo que la autoridad
demande. Así que aproveche, porque si se le antoja a la autoridad volver a cerrar, pues ya no nos veremos. Y ahora tenemos el tema de que estamos invitando pues a que se haga presente, porque está la iglesia presente y la iglesia virtual. Sí, tenemos una iglesia virtual, la iglesia del aire. Parecía que no iba a ser posible. Hace muchos años, como 16 años, vino un pastor que fue a México, a Estados Unidos, a oficiar una boda, un pastor muy amado, y me dice: Gustavito, ¿qué crees, Gustavito? Me dice, le digo, ¿qué pasa, mi pastor? Dice, fui a Estados Unidos. Oh, está pesado el asunto allá en las iglesias. Le digo, ¿por qué, pastor? Dice, ahora ya se maneja la iglesia del aire. Le digo, ¿y eso qué es? No, ya es nada más por cables, canales de televisión, y ellos allí se congregan y mandan sus ofrendas, etcétera, etcétera. Y se le conoce como la iglesia del aire. Dije yo, pues qué raro. ¿Y sabe qué produjo la pandemia? Una iglesia del aire. Porque hay muchos que ya se acomodaron. Y ya dicen, no, yo escucho las predicaciones y nada más escuchan. Y cuando se habla de mande ofrenda, pues nada más escuchan. Pero eso no es lo que me mueve, hermano. Tenemos que hacer iglesia presente. Porque mire lo que está pasando. Nos están haciendo vivir una realidad virtual que no es realidad. La realidad es esta. ¿Sí me estoy oyendo? Así como están haciendo todos los ajustes, ellos están aprovechando el tiempo que la iglesia no se puede reunir. Hermano, pero en cuanto sea posible, con todas las precauciones y con toda la palabra es tu decisión, porque a nadie se obliga. Cada uno conforme su más que fe, su responsabilidad. Cada uno es responsable. Sí, cada uno decide, voy, no voy. Es como decir, salgo, me pongo cubreboca, no me pongo cubreboca. Ya esto es una decisión personal, pero yo le aconsejo, cumpla todos los requisitos, hermano. Pero es que yo conozco un hermano que tenía hasta máscara sobre máscara y le dio el COVID. Ese no es asunto de usted. Usted, en lo que sea la medida, cúmplala. Y lo principal, cuídense del pecado. Pero para no desviarnos, entonces tenga cuidado, hermano. No sea que usted se vuelva un padre virtual, el que tenga oídos. No sea que te vuelvas un esposo virtual. ¿Cómo te comunicas con tu esposa? Le mando WhatsApp, porque si no, no me contesta. Y están en la misma casa. Hermanos, necesitamos una iglesia presente, no virtual. No una visión de iglesia. Necesitamos una iglesia que se manifieste, que cantemos, que levantemos las manos, porque la salvación no va a venir virtual sobre la gente. Tienen que ver a los testigos de Cristo. Padre, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, es vasto, es tanto lo que hay que hablar de Moisés cuando subió al monte a recibir las tablas de la ley. Y estuvo en tu presencia 40 días en el monte Sinaí, 40 noches, y no comió y no bebió. Y cuando descendió, tu gloria, Padre, se impregnó en su piel, en su rostro. Y el pueblo, al verlo resplandecer por tu gloria, y era tipo de la transfiguración que iba a suceder, en el cual es el dador del nuevo pacto en Jesucristo. Y ellos le pusieron un velo, y Moisés se puso un velo para que ellos no fijaran su fe, su confianza en lo que iba a perecer. Desgraciadamente, muchos de ellos todavía cuando leen a Moisés tienen puesto el velo, pero ese velo se les quitará cuando se vuelvan a Cristo. Señor, gracias porque en Cristo Jesús somos ministros de un nuevo pacto y tú nos has dado esa gracia
para que seamos testigos de las señales y maravillas que tú has hecho en nuestras vidas. Tú diste testimonio de tu Hijo y nos mandas a nosotros a ser testigos de Cristo. Tú das testimonio de tu Hijo y Jesucristo da testimonio de ti. Y el que tiene a Cristo, te tiene a ti, Padre. Y el que no tiene a Cristo, tu ira está sobre él. Padre, yo bendigo tu iglesia en este momento. Es mi deseo, Padre, que sean bendecidos. Es mi deseo ferviente que tú les prosperes en su salud, en sus finanzas, en sus vidas, Señor. Que crezcan en la gracia y el conocimiento tuyo. Bendigo cada familia aquí representada, sus hijos, nietos. Bendigo su salida, Señor, y su llegada a sus hogares. Bendigo los que se harán presentes a por la tarde, más tarde. Y muchas gracias, Señor, porque estamos llenos de tu unción, de tu gracia, de tu poder, Señor, para decir las maravillas de nuestro Señor y Salvador. Que Dios te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y el resplandor fue como una luz, y ahí estaba escondido su poder. Vamos, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor brillantes salían de sus manos, y el resplandor fue como una luz, y ahí estaba escondido su poder. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba su poder. Hay un poder que
Si hoy estamos reunidos aquí, es porque el Padre envió a su Hijo a morir en una cruz. Porque en el tiempo indicado Él envió a su único Hijo a morir por nuestros pecados. Y ahí estaba, y ahí estaba la luz de los hombres. Ahí estaba, y ahí estaba en Cristo, y ahí estaba escondido su poder. Gracias, Señor, ahí estaba, vamos, estaba.